para iniciar esta primera sesión, ¿cierto?, de webinar en nuestro Habla Educador de la región de Coquimbo, quiero presentarles a ustedes a nuestro primer expositor. Me gustaría que Alexis Segovia. Alexis es geógrafo y magíster en conservación en áreas silvestres y es profesional de estudios glaciológicos de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Agua. Conectados desde Santiago. Alexis, muy buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te doy la palabra para que presentes tu tema de hoy. Hola, buenos días Pilar, buenos días a todas las instituciones que están conectadas y bueno, a todos los que nos están escuchando a través del canal de YouTube. Un agrado estar acá nuevamente, por así decirlo, porque el año pasado también estuve desde la Biblioteca de La Serena, allá en la región, claro, con otro contexto, nos desplazábamos para hacer esta charla. Pero bueno, ahora desde Santiago también un agrado estar nuevamente con ustedes acá hablando sobre glaciares. Y en esta oportunidad lo que me pidieron, lo que se me solicitó que hablara es sobre la importancia de los glaciares en el ciclo hidrológico y un poco el inventario de glaciares. O sea, voy a tratar de hacer un poco contando lo que es para Coquimbo también el tema de los glaciares. También asumiendo que la región de Coquimbo tiene un centro especializado en glaciología como SEASA, ¿cierto? El Centro de Estudio Avanzado Zona Árida, tiene un equipo de glaciología que trabaja hace bastantes años y monitorean bien lo que es la zona norte, sobre todo lo que es la cuenca del Elqui y el glaciar Tapado. Entonces, sé que la región tiene un equipo bastante bueno en cuanto a lo que es glaciología allá en la región. Voy a partir entonces con la presentación, ¿cierto? Asumiendo que esto es una charla para la educación, entonces voy a tratar de ser lo más didáctico posible y no me permite entrar mucho en detalle en ciertas cosas, pero sí voy a tratar de tocar varios aspectos que puedan servir a lo que podría llegar a ser la educación o implementar ciertos conceptos relativos a lo que es glaciología en los currículum estudiantiles. Aquí en la presentación que voy a partir ahora está detrás de nosotros, ¿cierto? Ahí la foto del glaciar Tapado, que es probablemente y casi con seguridad el glaciar más estudiado en la región de Coquimbo, ¿cierto? En la cuenca, en la parte alta de la cuenca del Valle del Elqui, ahí sobre el embalse de la laguna. Y es un glaciar que tiene varias características también, tiene parte descubierta, parte cubierta, está en un ambiente también cercano a glaciares rocosos, entonces es un glaciar que está bien estudiado, tanto nosotros en la Dirección General de Agua hemos hecho estudios ahí, como también el equipo de SEASA en la región de Coquimbo tiene continuo monitoreo en este glaciar. Quizás es uno de los glaciares más icónicos de toda la zona norte. Y bueno, para partir un poco es, en primer lugar, decir qué es, primero explicar qué es lo que es un glaciar y cómo se forma un glaciar. Y un glaciar es la acumulación de varios años de nieve. Entonces, cuando cae la nieve, esta nieve tiene una densidad muy baja, tiene mucho aire entre los copos de nieve, pero por aprisionamiento, la nieve va compactándose, va perdiendo aire entre sus poros y se va teniendo una mayor densidad. Cuando esta nieve pasa una temporada, cuando esta nieve pasa una temporada se transforma en lo que se llama la nevisa. La nevisa es una nieve mucho más dura con una densidad mucho más alta, vale decir,
su contenido de agua es mucho mayor por centímetro cúbico. Y luego, cuando esta neviza va perdiendo más aire, se va compactando aún más. Además, el agua se licúa, se infiltra dentro de entre los poros, se vuelve a recongelar, se sigue compactando y ya llega al punto de transformarse en hielo, y cuando ya se transforma en hielo, después de al menos 2 temporadas, desde que fue nieve, neviza y pasa a ser hielo, pasa a ser parte de la masa del glaciar como hielo propiamente tal. Ya acá en este esquema podemos ver desde el copo de nieve, de la forma clásica del copo de nieve, que realmente sí tiene esa forma, cuando el copo empieza a deformarse, a ganar más densidad, hasta transformarse en el hielo glaciar. Y la definición de glaciar vigente hasta el momento, según la Estrategia Nacional de Glaciares del año 2009, es que glaciar es toda superficie de hielo y nieve permanente que sea visible por al menos 2 años. Eso le estaría dando su característica de perenne, ¿ya? Que sea al menos visible por 2 años y que sea mayor a 1 hectárea o a 0,01 kilómetro cuadrado. Este es un esquema básico de lo que es un glaciar, cómo funciona un glaciar, y esencialmente se divide en 2 zonas. La zona de ablación o la zona de derretimiento del glaciar, y la zona de acumulación, vale decir la zona donde el glaciar gana masa. Vale decir, en esta zona, la zona de ablación, es la zona donde el glaciar pierde masa, el glaciar se derrite, y esta es la zona donde la zona alta, donde el glaciar gana masa. La flecha es el movimiento del flujo del glaciar. El glaciar, cuando ya tiene una cierta cantidad de masa, sumado a la pendiente, y también sumado a que si el glaciar tiene derretimiento entre la roca y el hielo, ¿cierto? Como esa capa de agua, esa capa de agua pasaría a ser parte como de una lubricación entre lo que es la zona de contacto entre el hielo y la roca, y haría que el glaciar se moviera más rápido. Entonces, los glaciares con cierta cantidad de masa y pendiente, los glaciares empiezan a reptar, empiezan a moverse pendiente abajo. Y bueno, también acá tienen, por empuje, van raspando los materiales y van generando acumulación de material en su frente y en sus costados también. Este es un gráfico, una foto de un glaciar en Campo de Hielo, Campo de Hielo Norte, glaciar Exploradores, y estas flechas indican las velocidades de flujo. Las flechas más grandes indican dónde el glaciar se mueve más rápido. Y los glaciares, que también son considerados como ríos de hielo, tienen características similares a lo que son los ríos de agua. Entonces, los ríos de agua tienen por lo general tienen un flujo más rápido en el centro, ¿cierto? Porque en las riberas tienen la fricción con la misma ribera. Bueno, lo mismo pasa en los glaciares, en estos grandes glaciares, en donde en el centro se mueven más rápido por la fricción que tiene también con las laderas. Y aquí voy a mostrar un video en donde aparece, son 20 días de observación del movimiento del glaciar San Rafael, en donde se puede detectar cómo el glaciar se va moviendo y a la vez va perdiendo masa en el frente. Entonces, como podemos ver acá, el glaciar San Rafael, pueden ver que la masa se está moviendo. Si ponemos este punto, de referencia, podemos ver que el glaciar se mueve y va perdiendo masa en el frente. Este es un fotograma hecho con una cámara secuencial, ¿cierto? Es un timelapse
de una observación de 20 días, claramente este glaciar se puede detectar cómo se mueve rápido porque es un glaciar muy grande y es un glaciar además temperado, vale decir, su masa de hielo está alrededor del 0 grados. Entonces, además de ser un glaciar muy grande y temperado, por eso también se mueve más rápido. Y dentro de los tipos de glaciares que hay en Chile, tenemos varios tipos como el glaciar de Valle. Este es un glaciar que está en la sexta región. Y bueno, los glaciares de Valle también los podemos encontrar desde la zona centro a la zona austral. En la zona norte prácticamente no tenemos glaciares tan grandes como estos, glaciar de Valle. Y un glaciar de Valle, entonces, es un glaciar que tiene una o dos áreas o más áreas de acumulación que se juntan en una lengua principal y bajan a un valle. Otro tipo de glaciares son, los más grandes que tenemos aquí en Chile, son los glaciares efluentes de campo hielo, como este glaciar, ¿cierto? El O'Higgins, que emanan de una plataforma, de un plató que se llama de una meseta de hielo, y son efluentes, ¿cierto? Descargan su masa de hielo hacia algún valle y en este contexto de cambio climático y aumento de temperatura, muchas veces ya los glaciares se han retrocedido un poco y han dejado lagunas proglaciares, como en el caso del glaciar San Rafael o acá, como se nota en el glaciar San Quintín. Los glaciares más comunes que tenemos aquí en Chile, la mayor cantidad de glaciares son los más pequeñitos, que son los glaciaretes que le llamamos, que son glaciares pequeñitos como lo que podemos ver aquí. Ya son glaciares pequeños que se llaman glaciaretes y son glaciares que son menores a 25 hectáreas de superficie. Y los otros glaciares que tenemos mucho también son glaciares de montaña, y los glaciares de montaña no tienen una morfología tan característica, sí tienen una pequeña lengua por lo general, y también algunos tienen un pequeño circo también, pero son los que son mayores a 25 hectáreas. Y dentro de los otros glaciares, quizás los más extraños son los glaciares rocosos, que en la región de Coquimbo hay muchos. Y los glaciares rocosos son glaciares que están cubiertos totalmente por roca, por material rocoso, ¿cierto? Fragmentado, y también tienen una mezcla de hielo-roca en su masa. Y, por ejemplo, tienen morfología bien característica. Tienen una lengua, un talud bien prominente y algunas crestas y surcos en dirección al flujo bien característicos. Esta es una foto de un glaciar rocoso, la foto acá de la derecha, en donde podemos ver el talud, ¿cierto? Y los podemos distinguir porque si nosotros miramos hacia el valle, vemos como que este valle tiene una forma, como un cuerpo, que probablemente no estaría ahí si seguimos la línea de la ladera, ¿cierto? Si seguimos la línea de la ladera, nos encontramos con un cuerpo extraño aquí, y esto entonces sería el glaciar rocoso. Y un glaciar cubierto, por lo general, también es un glaciar que tiene gran cantidad de su masa de hielo cubierta por detritos rocosos, por fragmentos de roca, pero que tiene un núcleo de hielo, por lo general, un núcleo de hielo bien macizo, de hielo puro, como por ejemplo este glaciar que está acá, este gran glaciar rocoso, o sea, cubierto, tiene ahí una pared que se ve hielo macizo, y a la vez tiene la cabecera del glaciar descubierta. Este es un glaciar de valle cubierto de alrededor de 8 kilómetros, que es el glaciar Pirámide en la región metropolitana. Y si podemos ver acá a la derecha, hay un glaciar rocoso ahí arriba, ¿cierto? Se nota el cuerpo, ese es un glaciar rocoso. Y
para darlo un poquito más, un poquito mejor explicado, vamos a ver este video, en donde vamos a poder ver los diferentes tipos de glaciares. Voy poniendo pausa cuando sea necesario. Y por ejemplo, acá podemos ver un sistema donde hay altos glaciares y conviven glaciares rocosos y glaciares descubiertos. Por ejemplo, nosotros aquí podemos ver un glaciar rocoso acá. Aquí hay un glaciar rocoso. Ahí hay un talud. Ahí hay surcos en dirección del flujo. ¿Ya? Entonces, esto es un glaciar rocoso. Y acá hay un glaciar descubierto con hielo que llega al valle, ¿cierto? Ya. Acá hay otro glaciar descubierto, y si se fijan, ahí hay una parte de glaciar cubierto. O sea, aquí hay detritos, hay fragmentos de roca que están cubriendo ese glaciar, pero si nos damos cuenta, eso es una pared de hielo y una laguna. Hay un glaciar rocoso. Ahí podemos ver, acá podemos ver esa parte del glaciar que está cubierta por roca, por detrito, y tiene esa pared de hielo. Acá vemos un glaciar bien grande, con un área de acumulación, otra área de acumulación y otra área de acumulación. Este hielo que fluye por acá raspa esta roca de la ladera, y por eso se produce esta franja, que sería una morrena longitudinal. Y este flujo de hielo raspa también esta ladera, ¿cierto? Y se produce esta franja también de roca, así como este flujo de hielo acá también raspa esta ladera, y se produce esta línea de roca, ¿cierto? Que sería una morrena longitudinal. Y el glaciar es tan grande que baja un valle, eso ya sería un glaciar de valle. Acá tenemos otra pared de hielo, por lo tanto esta parte también es el glaciar cubierto. Y como vemos, en estos ambientes conviven partes de glaciares descubiertos, glaciares rocosos y partes de glaciares cubiertos. Acá tenemos un glaciar, ¿cierto? Con características, se notan las características de flujo también, debido a las grietas que se pueden ver acá. Las grietas son características de flujo porque cuando el glaciar se mueve cuando ya rompe su plasticidad, su movimiento, se fractura. Y por último, para terminar este video, acá importante también, porque dentro de lo que son los glaciares o los ecosistemas de ambientes glaciares, muchas veces están asociados también agua abajo a lo que son el desarrollo de algunas vegas o humedales. Entonces, tenemos glaciares en la zona alta, y agua abajo muchas veces tenemos algunas vegas, algunos humedales. Entonces, tenemos un doble reservorio de agua, por así decirlo, en el sentido de que tenemos los glaciares en la zona alta de la montaña como agua congelada, ¿cierto? Como podríamos decir, un embalse en la montaña de agua congelada, y luego el agua que van entregando los glaciares se absorbe, mucha de ella, en algunos sistemas altoandinos de humedales, que también es otro regulador también de sedimento, y otro regulador también de entrega paulatina del agua en épocas de déficit hídrico. Y un poquito más de explicación de los glaciares cubiertos y rocosos, muy, muy simple la explicación. Como les decía, el glaciar cubierto, hielo macizo,
en su interior, detritos o fragmentos de roca en la zona superior. Y glaciar rocoso, entonces sería cubierta de fragmentos de roca con detritos, y el interior, hielo con detritos, o detritos con hielo, según la génesis del glaciar, que por motivos de tiempo no voy a entrar en los tipos de génesis de glaciar rocosos, pero sería hielo con detritos o detritos con hielo, lo que tendría una representación de más cantidad de hielo y potencial hídrico, por así decirlo, o menos cantidad de hielo y menos potencial hídrico también. Y acá tenemos una foto de un corte, así como lo vimos en el video, ¿cierto? Acá cubierta de roca por detritos, con detritos y hielo macizo. Y acá hay un esquema abajo de cómo sería esta mezcla de hielo y roca. Además, en los glaciares, cuando nosotros vemos un glaciar o observamos glaciares, también podemos ver hasta dónde han sido las máximas o algunas de las máximas últimas de estos glaciares. Como por ejemplo este glaciar, que es el glaciar Colgante del Morado. Nosotros podemos ver acá el nivel donde está el glaciar ahora, ¿cierto? Aquí. Ahí de hecho tiene parte cubierta, pero podemos, si nos fijamos bien, podemos ver que acá arriba en la ladera hay cierta parte que está totalmente erosionada por algún cuerpo que pasó por ahí. Entonces podemos determinar que el glaciar efectivamente en algún momento llegó ahí y erosionó esa parte de la ladera. Podríamos decir que eso es, que hasta ahí llegaba el glaciar hasta hace un tiempo atrás. Lo otro que también podemos ver en el territorio nacional, ¿cierto? Es la zona austral, que está llena de islas, pero estas islas en realidad pertenecen al mismo continente, o sea, no es territorio, por decirlo, insular, sino que es continente desmembrado. Geológicamente, esas islas corresponden a lo que es el continente. Y en definitiva lo que fue es que en los máximos, en las glaciaciones, estos glaciares surcaron todo eso, y al retroceder, dejaron que entrara agua porque habían erosionado el territorio y se produjeron estas islas, estos fiordos, pero en realidad fueron los glaciares los que socavaron ese territorio, y después al retroceder hicieron que entrara el agua, pero geológicamente corresponden al continente. ¿Qué pasa entonces en Chile? Y en Chile, según el inventario, el último inventario que todavía está vigente, el del 2014, ahora actualmente nosotros estamos actualizando el inventario nacional de glaciares y esperemos que esté disponible a fin de este año. Pero hasta el momento el inventario que está vigente es el del 2014, y ese decía que Chile tiene 24.114 glaciares, con una superficie estimada de 23.641 kilómetros cuadrados. Asumiendo esa cantidad de glaciares y superficie, nosotros podemos decir y estimar que Chile tiene alrededor del 80% de todo el hielo de Sudamérica, ya seguido por Argentina, después Perú, pero Chile tiene alrededor del 80% de los glaciares de Sudamérica. Y dentro de Chile, podemos decir que la zona norte concentra solamente el 1% de todos los glaciares, de toda la superficie de glaciares en Chile. La zona norte, desde la cuenca altiplánica de Narica hasta la cuenca del río Choapa. El 1%. La zona centro, desde la Concagua al Maule, representa un 4% de toda la superficie de hielo. La zona sur, del río Itata al río Aysén, el 7%. Y la zona austral, del río Báquer hasta ya hasta el Cabo de Hornos, el 88%, y estos promedios siempre son
muy distorsionados por lo que representa el campo de hielo norte y el campo de hielo sur. Las estadísticas y todos los valores son siempre muy distorsionados con la representación de estos dos grandes campos de hielo, porque es muchísimo hielo. Casi la mitad de todo el hielo que tiene el país. Y acá tenemos un gráfico donde están lo que es la distribución de glaciares en rojo, de superficies de glaciares en rojo y número de glaciares por región. Y claramente los lagos Aysén y Magallanes son las regiones que más concentran número y superficie de glaciares. Si nos damos aquí cuenta, Coquimbo tiene número de glaciares, tiene considerable, pero por ahí vamos a ver, tiene casi cerca de los 1000 glaciares, 836 glaciares, pero en superficie tiene muy poquito. Bueno, ¿qué pasa con Coquimbo? Coquimbo, según el inventario del 2014, ¿cierto? Tiene 836 glaciares y una superficie de 48 kilómetros cuadrados. De estos glaciares, el 78% son glaciares rocosos y correspondería al 75% de la superficie. Vale decir, la región de Coquimbo, como suele suceder en las zonas áridas, tiene más glaciares rocosos que glaciares descubiertos. Y esto es una característica que se da en toda la zona norte, incluso en parte de la zona centro. ¿Cuánta agua almacenada hay en los glaciares de la región de Coquimbo? Se estima que en total, ya el agua reservada, el agua congelada entre todos los glaciares de Coquimbo, entre los 836 glaciares de Coquimbo, correspondería a 0,43 kilómetros cúbicos. Ahora, haciendo una comparación con el embalse La Paloma, que también está en la región de Coquimbo, que su capacidad máxima es de 0,75 kilómetros cúbicos, podríamos decir que todos los glaciares de la región de Coquimbo representan alrededor del 57% de la capacidad máxima del embalse La Paloma, un poquito más de la mitad. Ahora, no voy a dar cifras porque no quiero hacer un spoiler, es cierto, tan anticipado, no voy a dar cifras del nuevo inventario que estamos haciendo en la Dirección General de Aguas, que pretendemos que esté disponible a fin de año. Pero el panorama para la región de Coquimbo no habría cambiado o no estaría cambiando de manera negativa en el nuevo inventario. Vale decir, y esto, la explicación es que en el inventario anterior, con imágenes de menor resolución y otras tecnologías, no fue posible detectar glaciares, una cantidad de glaciares rocosos que en este inventario sí hemos detectado. Por lo tanto, para este inventario probablemente vamos a tener más glaciares rocosos de los que ahí habían para el 2014, porque con nuevas tecnologías hemos sido capaces de detectar cuerpos de hielo que con la tecnología de 10 años atrás no pudimos. Y bueno, como vemos acá, tenemos este gráfico que lo voy a explicar. Tenemos que la zona norte, en naranjo, los glaciares los podemos encontrar desde alrededor de los 3.500 metros sobre el nivel del mar hacia arriba. ¿Ya? Entonces vemos cómo van variando la caracterización glaciológica en el país, porque, por ejemplo, en la zona austral, con grandes glaciares que incluso llegan al mar, los podemos encontrar entonces desde el 0 metros sobre el nivel del mar hasta casi los 3.000 metros. Sin embargo, en la zona norte, sobre los 3.000 metros, en la zona árida, ¿cierto? Sobre los 3.000 metros hacia arriba en la cordillera. ¿Qué pasa con la protección específica de glaciares, o lo único que podríamos llamar es protección específica de glaciares hasta el momento? La única protección específica de glaciares hasta el momento es los glaciares que decimos están dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado,
el SNASPE, ¿cierto? Parque Nacional, Reserva Nacional o Monumento Natural. Son las 3 categorías. Y tenemos que en Chile el 43% de los glaciares están dentro de un área silvestre protegida y el 83,5% de la superficie. Este mapa de la izquierda son los glaciares que están dentro de áreas silvestres protegidas. En negrito son los polígonos, ¿cierto? Son los glaciares que están dentro de áreas silvestres protegidas. Y el mapa de la derecha son todos los glaciares del territorio nacional. Podemos ver entonces que la zona austral tiene casi entero el campo hielo norte y el campo hielo sur. Por eso este porcentaje de superficie es muy alto. Pero ¿qué pasa en la zona norte? ¿Qué pasa específicamente también en Coquimbo? Mira, tenemos muy pocos glaciares dentro de áreas silvestres protegidas en la zona centro-norte y específicamente en la región de Coquimbo tenemos 0. Y acá tenemos la tabla. Entonces tenemos que la región de Coquimbo tiene 836 glaciares, 48 kilómetros cuadrados de hielo y tenemos 0 glaciares dentro del área silvestre protegida y tenemos 0 glaciares, 0 superficie de glaciares dentro de área silvestre protegida. ¿Cómo se lleva la investigación de glaciares aquí en Chile? Y esto es bien relevante porque hay un sistema estructurado y jerárquico de cómo se estudian los glaciares en Chile. Y es un sistema en 5 niveles. 5 niveles y por zonas glaciológicas. Entonces nosotros tenemos que el nivel más básico, la base de la pirámide, sería el Inventario Nacional de Glaciares, en donde sería el nivel más básico, donde se estudian todos los glaciares, pero a muy bajo nivel de detalle. Se estudian todos, pero muy someramente. Y luego, de estos 24.000 glaciares, entonces se eligen 140 para hacer estudios más específicos de variaciones de glaciares frontales y de área. De estos 140 se eligen 50 para hacer estudios más específicos de topografía superficial, espesor de hielo. De estos 50 se eligen 20 para hacer estudios más específicos aún de balances de masa, de aporte a la escorrentía superficial. Y de estos 20 glaciares se escogen 4, uno por cada zona glaciológica para hacer monitoreos más en detalle. O sea, se estudian pocos glaciares a muy alto detalle y se estudian muchos glaciares, o todos los glaciares, a bajo detalle. Y esto es un ejemplo de variaciones de área o variaciones frontales de glaciares, como por ejemplo, aquí tenemos los continuos retrocesos en años del glaciar San Rafael. Acá llegaba en 1871 y acá está en 2011, y estas líneas representan todos los retrocesos que han sido documentados. Acá lo mismo, el glaciar Pomerape y el Parinacota, acá sale hasta dónde llegaba el glaciar en algún momento y hasta dónde llega ahora en 2000, o llegaba en 2007. Lo mismo acá, hasta donde llegaba el volcán Parinacota, ¿cierto? Y hasta donde llega casi en la actualidad. ¿Qué pasa en la región de Coquimbo? Tenemos acá el glaciar Tapado. El glaciar Tapado, y tenemos 3 retrocesos. La primero de 1955, el glaciar llegaba hasta acá. Segundo en 1978, había retrocedido hasta ahí, y en el 2005, en la última vez que se le hizo este estudio, había retrocedido hasta ahí. Y entonces tenemos que una variación del glaciar Tapado en 50 años, el glaciar ha perdido 2,4 kilómetros cuadrados de superficie. ¿Qué pasa con el aporte hídrico del glaciar Tapado? El aporte hídrico del glaciar Tapado, entonces tenemos acá en la tabla de abajo, ¿cierto? Esto es un estudio del 2017 de la Universidad de Chile, y tenemos que
el glaciar tapado aporta en nieve un 78% de la escorrentía superficial para el periodo octubre-marzo. Vale decir, desde que termina la temporada fría, empiezan los de hielo, hasta que vuelve a comenzar la temporada fría o la temporada húmeda. Y un aporte de hielo de 22% a la escorrentía superficial. Y para el otro año, el 2014-2015, 45% en nieve y 55% en hielo. Vale decir, el aporte de los glaciares, o el aporte hídrico del glaciar tapado, en este caso, que el que está estudiado, tiene un alta relevancia en lo que es, como decía anteriormente, hace varias láminas atrás, en lo que es el aporte a la escorrentía superficial en los meses de escasez hídrica, de estrecha hídrica, que es efectivamente de octubre a marzo, ya que es cuando ya la nieve se empieza a derretir, y luego que la nieve ya se derrite, empieza a derretirse el hielo. Bueno, y la contribución al régimen hidrológico de un glaciar está determinada por varias cosas. El porcentaje de la cuenca que se encuentra cubierto por glaciares. O sea, mientras más glaciares tengamos en la cuenca, más porcentaje al caudal vamos a tener. Por el tipo de año, disponibilidad hídrica. Si el año es húmedo, no vamos a tener mucho aporte glaciar porque va a caer más nieve, entonces va a haber más aporte nival. La nieve va a durar hasta más entrada el verano. ¿Ya? Cuando cae mucha nieve, podemos tener en la zona central y norte, podemos tener nieve hasta enero o febrero. A medida que aumenta el porcentaje de cobertura glaciar en la cuenca, aumenta también el aporte de hielo a la escorrentía superficial, ¿cierto? Mientras más glaciares, más aporte vamos a tener de glaciares. Y bueno, todos los tipos de años, entre normal y muy seco, se acercan al 100%. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un año normal o muy seco, la nieve entonces perdura menos tiempo, porque cayó menos nieve, hubo menos acumulación. Entonces los glaciares, en un momento, cuando ya la nieve ya dejó de aportar, se activa el glaciar, ¿cierto? El hielo empieza a derretirse, y en ese momento ya es la única reserva de agua que se tiene, por lo tanto tiende a ser casi el 100%. Y para año húmedo, muy húmedo, como les decía, como año húmedo, muy húmedo, cayó más nieve, entonces el aporte de hielo es menor a la cuenca. Y acá hay un gráfico, lo voy a explicar también, en donde se determina que con un porcentaje sobre 20% de superficie de glaciar en la cuenca, cuánto es el aporte de los glaciares. Entonces acá tenemos la contribución del hielo en verano y la glaciarización. Y tenemos que un año muy seco, entonces tiende al 100% de contribución a la escorrentía. Un año seco, prácticamente lo mismo, ¿cierto? Esta curva va subiendo en contribución mientras más porcentajes de glaciares tenemos en la cuenca, y además si el año es seco o muy seco. Y por el contrario, acá tenemos un año muy húmedo, ¿cierto? Que sería en donde, si bien cierto, la contribución igual es muy importante, ¿cierto? Llegando casi al 60%, es menor porque el año sí fue muy húmedo, entonces la disponibilidad hídrica del año fue distinta al año muy seco, o sea, hubo más nieve, hubo más agua durante el año, entonces no se requirió tanto a los glaciares. Por decirlo de alguna manera, los glaciares son como el último recurso, ¿cierto? De lo último que disponemos cuando ya no tenemos agua de hielo, de nieve, ni otros tipos de fuentes. Bueno, y los monitoreos de los glaciares se hacen con diferentes tipos de estaciones también. Por ejemplo, estaciones como la que aparece aquí, que está muy cerca de un glaciar, entonces se puede medir
cuánto es el agua que efectivamente viene de un glaciar, cuando tenemos estaciones de montaña muy cerca del glaciar, y estaciones de montaña puestas sobre el glaciar o en la parte cubierta del glaciar. Esto de hecho es una estación puesta en la parte cubierta del glaciar tapado, que está ahí atrás, o en la periferia del glaciar, que este también es una estación puesta en la periferia del glaciar tapado, en donde se pueden medir variables meteorológicas que posteriormente nos pueden dar más información acerca del comportamiento del el clima y cómo se comporta este clima con el de hielo del propio glaciar. Pero a la vez también los glaciares pueden tener algunos riesgos, como por ejemplo este glaciar en la zona austral, ¿cierto? El lago Cachet 2, que se vacía cada cierto tiempo, y entonces tenemos acá una foto del lago Cachet 2 en mayo del 2009, que es efectivamente un lago, y en febrero del 2012 con el lago vacío. Lo que sucede acá es que esta agua se drena por debajo del glaciar Colonia, por un túnel, y llega por suerte a otro lago. Por suerte digo llega a otro lago porque este lago puede hacer como una especie de contención, conteniendo la gran crecida. No obstante, si vemos acá, el descenso del lago produce un ascenso casi inmediato en el río Báquer por la cantidad de agua drenada. Y estos vaciamientos repentinos, que son cada vez más frecuentes por temas de cambio climático, pueden tener algunas consecuencias en poblaciones cercanas a glaciares o glaciares con lagunas que pueden ser inestables. Por suerte aquí en Chile no hemos tenido tantos desastres, pero sí, por ejemplo, en Perú en algunos casos algún vaciamiento repentino de laguna o algún tsunami de laguna por algún desprendimiento de bloques han tapado ciudades enteras en lodo. Y ya para ir terminando quizás, vamos a ver un poco lo que es el tema de los servicios ambientales de los glaciares, que es de una de las cosas que más me gusta hablar a mí, de cómo los glaciares nos sirven, ¿cierto? Percibimos servicios ambientales de los glaciares, que ya lo hemos dicho un poco antes del tema de la provisión hídrica. Y acá tenemos una foto, entonces, de este círculo rojo representa que esa cúspide es esa cúspide. Tenemos un valle con glaciares en primavera y un valle con glaciares en verano. Entonces, este valle con glaciares en primavera está con nieve, esta nieve se empieza a derretir, ¿cierto?, en la época cálida, inunda, y de hecho inunda los humedales que están acá, y en verano ya no tenemos nieve, pero sí tenemos agua que el humedal pudo absorber, entonces ya tenemos un reservorio ahí, y además ya el tiempo en que disponemos solamente de los glaciares, porque la nieve ya se fue, y los glaciares cuando ya se activan y empiezan a entregar agua. Tenemos también captura y retención de agua, como ya lo vimos, ¿cierto? Los glaciares o los ambientes glaciares retienen agua en invierno y la dejan y la liberan durante la temporada seca. Regulan la atmósfera porque los glaciares tienen al ser cuerpos blancos, los glaciares descubiertos, no los rocosos, sino que los descubiertos, al ser cuerpos blancos, devuelven energía, devuelven radiación que llega a la Tierra. Por lo tanto, si reducimos la superficie del planeta, estoy hablando ahora a escala global, si se reduce la superficie blanca del planeta, o los grandes casquetes de hielo, ¿cierto?, el planeta se va a empezar a calentar más rápido. ¿Ya? En cambio, si tenemos más superficie blanca en el planeta va a devolver más radiación y se va a calentar no tan rápido. Bueno, las montañas nevadas enfrían las masas de aire, lo que aumenta la humedad y favorece la precipitación. Producen regulación climática
y ecosistemas de montaña y alta montaña con endemismos importantes, ¿cierto? Por las características de alta radiación, suelos desnudos, temperaturas extremas. No todas las especies, ni animales ni vegetales, están adaptadas a climas de alta montaña, y por lo tanto se producen endemismos, vale decir, especies que solamente habitan en esos ecosistemas importantes. Mantienen los caudales y también mantienen a raya también la fluctuación del nivel de los océanos. Podemos decir que Antártica y Groenlandia contienen un hielo suficiente como para aumentar el nivel del océano en 65 metros, y en el caso de la Antártica, y 6 metros en el caso de Groenlandia. Bueno, acá tenemos especies que están adaptadas, ¿cierto?, a vivir en condiciones de alta montaña: el puma, el cóndor, el oso polar en condiciones climáticas, ¿cierto?, del Ártico. Y, por ejemplo, acá tenemos también lo que se llama el dragón de la Patagonia, que es un bichito, ¿cierto?, un plecóptero, que además funciona como bioindicador, porque quiere decir que cuando encontramos este bichito, ¿cierto?, el dragón de la Patagonia, que habita en campos de hielo norte y algunas partes de campos de hielo sur, podemos establecer que el ecosistema está sano. Por eso es un bioindicador. Regulación del transporte de detritos. Los glaciares rocosos y los glaciares cubiertos, ¿cierto? Las laderas sueltan material y caen sobre el glaciar, y entonces estos detritos se van moviendo con el glaciar. Por ende, no quedan disponibles a un posible aluvión que pudiera llegar por una por una precipitación muy, muy grande, sino que se incorporan al sistema del glaciar y se van moviendo lentamente, reptando con el mismo glaciar. Los glaciares también, o las altas montañas, son laboratorios al aire libre para hacer investigación glaciológica, ecosistémica, incluso cultural. Son patrimonio cultural, ¿cierto? Nos prestan servicios de turismo, recreación. Por ejemplo, el caso de la Laguna San Rafael, que el destino final ya es la laguna, en donde la gente baja, se toma su whisky con hielo glaciar. O, por ejemplo, los glaciares del Torres del Paine, que son puntos de fotografía, avistamiento, en donde la gente quiere llegar y disfrutar del paisaje. Y también hay ciertas culturas como quechua, aymara, mapuche y atacameña, y eso solamente para darlo en el contexto local, porque también tenemos otras culturas como en los Himalayas de Bután, Nepal, China, o incluso en el Kilimanjaro, en Tanzania y Kenia, culturas que tienen ciertas mitologías con los glaciares o con las montañas, en donde plantean que son paisajes que están cargados de energía, de espíritu, que regulan las aguas, regulan las cosechas, y alguna mitología en el sentido de que cuando, por ejemplo, la montaña se vuelva de blanco, se vuelva negro, la vida ya no va a existir o no van a poder comer. Y eso tiene un saber ancestral que está relacionado efectivamente con, si bien es cierto, con mitología y espiritualidad. Sí tiene, si lo vemos de otra manera, tiene un saber en el sentido de lo que están practicando. Cuando la montaña se vuelva de blanco a negro, no va a haber agua, no va a haber cultivos, prácticamente al mismo conocimiento o a las mismas conclusiones que la ciencia, como ciencia propiamente tal, usando todo el método científico, ¿cierto?, ha llegado a establecer también de que si no hay glaciares o no hay nieve en las montañas, no va a haber disponibilidad de agua, por lo tanto tampoco va a haber alimento. Entonces, ya sea algunas veces por conocimiento ancestral o por la ciencia pura y dura, a veces podemos llegar a los mismos resultados. Y bueno, un estudio del Monumento Natural El Morado en cuanto a lo que son los servicios ecosistémicos de almacenaje de agua, flujo hídrico continuo y turismo y recreación, en el 2014 llegó a una conclusión de que los glaciares, solamente los glaciares del Monumento Natural El Morado,
y evaluando solamente estos 3 servicios ecosistémicos, reportaban un beneficio anual de casi 4.000 millones de pesos, lo que equivale al 30% de todo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, el presupuesto, y supera en 173 veces el presupuesto del mismo monumento natural morado. O sea, solamente evaluando 3 servicios ecosistémicos de solamente los glaciares de un monumento natural, llegamos a que los beneficios reportados son superiores en 173 veces al presupuesto de todo el monumento, lo que nos daría poco que pensar en el tema de cuánto es lo que la naturaleza nos provee a nosotros, y que sin el funcionamiento correcto también de la naturaleza vamos a estar en grandes problemas para nuestra propia subsistencia. Con eso termino. Muchas gracias. Un gusto haber estado con ustedes una vez más en estas charlas. Y doy el paso entonces a Pilar. Muchas gracias, Alexis, por tu interesante e importante información piso, información base para todos los temas de nuestra región, en especial en un contexto que, a pesar de que muchos han visto lluvia, han visto que han subido un poquito los embalses, seguimos estando en un estado, situación de sequía, y en donde los glaciares, dentro del contexto del ciclo hidrológico, son la reserva y la base importante, ¿cierto?, para nuestra disponibilidad de agua. Alexi, hay muchas consultas a través de la plataforma YouTube. Además, se está transmitiendo a través de nuestra página web, una nueva página hermoseada, con muchas herramientas, y también ahí están llegando consultas en educacionsustentable.cl, a través de Facebook. La Seremi del Medio Ambiente y la Mesa de Educación están transmitiendo a través de Facebook, así que te pido que puedas quedarte con nosotros, ¿cierto?, hasta que termine la siguiente expositor, y al final estarán las preguntas que claramente vamos a tener que filtrar. Hay muchas preguntas muy interesantes, vamos a tratar en base al tiempo de poder responderlas, y las que no, se las mandaremos a nuestros estimados relatores para que puedan tan a lo mejor revisar y retroalimentarnos a lo mejor en forma interna.